Hola, hoy vamos a hablar de gases. Sabemos que es un estado de la materia. ¿Cómo se diferencia de los otros estados? En tres cosas importantes. Uno, los espacios intermoleculares. Fíjense, en un estado sólido, estos espacios intermoleculares son mínimos. Las moléculas se encuentran lado a lado. Esto le da las propiedades que conocemos de los sólidos. Fíjense en los líquidos. Estos espacios intermoleculares son mayor que los sólidos. Hay espacios que podemos ver en esta imagen. Pero en los gases, esos espacios intermoleculares son mucho más grandes, son mayores comparando con los otros estados. Las fuerzas de atracción, las fuerzas de cohesión es algo también que nos interesa al hablar de estos estados. En el estado sólido, esas fuerzas de atracción entre moléculas es bastante alta. En los líquidos tienen fuerza media y en los gases prácticamente es nula, es despreciable. ¿Qué pasa con el orden molecular? Si nos fijamos, en un estado sólido las moléculas son bastante ordenadas. En un estado líquido, más o menos ordenadas, y en un estado gaseoso son completamente desordenadas. Es un caos total de moléculas. Fíjense, en los sólidos hemos dicho que hay poco desorden molecular de las moléculas que están en contacto. En los líquidos el desorden es moderado, las moléculas están en contacto. ¿Qué pasa con los gases? Hay un gran desorden y las moléculas están alejadas entre ellas debido a que no existen las fuerzas de atracción. ¿Qué ventajas les proporciona tener estos espacios intermoleculares, por ejemplo? Que en un estado sólido, si yo ejerzo una fuerza, puedo llegar a romper algo que es sólido. En un estado líquido, puedo reducir estos espacios intermoleculares, por eso se dice que son semicompresibles. Pero en un estado gaseoso, estos espacios intermoleculares son más grandes y yo puedo comprimir a alta presión que lo puedo volver líquido. Ahí hablamos, por ejemplo, del gas licuado de petróleo. Es que a alta presión hemos reducido los espacios intermoleculares y lo que yo tenía inicialmente como un gas se ha vuelto líquido. Entonces, estos espacios intermoleculares nos dan esas ventajas cuando hablamos de compresión de gases. ¿Qué es importante al hablar de gases? Primero vamos a hablar de la cantidad del gas que estamos hablando. El número de moles es súper importante. Existen gases monoatómicos que debemos saber que son todos los gases nobles. El helio, neón, argón, criptón, xenón y radón para nosotros son los gases nobles y debemos saber que son monoatómicos. ¿Qué significa? Que si me dicen que escriba el neón, solo tiene la fórmula neón, listo. No tengo que multiplicar por 2, no tengo que hacer nada de eso. Y su peso molecular va a ser 20, ¿verdad? ¿Qué pasa en los gases diatómicos? Si nos fijamos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que son los gases que comúnmente manejamos, tienen que ser diatómicos. Todos los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, también son diatómicos. O sea, cuando me dicen que estoy hablando de yodo gaseoso, tiene que tener ese subíndice 2, si no, no está de forma gaseosa. Entonces es necesario recordar que existen gases diatómicos como en este caso. Fíjense la siguiente imagen. Tenemos gases diatómicos que no son del mismo elemento, como el monóxido de carbono. O gases de más de 2 átomos. En este caso es un triatómico, que yo puedo decir poliatómico, como el dióxido de carbono. O fíjense el metano, sabemos que es gas, pero son 1 de carbono y 4 de hidrógeno, ¿verdad? Entonces son gases poliatómicos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si yo agarro una balanza y yo hablo y digo que si se tiene 30 gramos de oxígeno, sé que es lo mismo en masa que 30 gramos de hidrógeno, pero no es lo mismo en moles, ya que el número de moles es masa sobre peso molecular. Entonces los moles de oxígeno serán los 30 gramos que tenemos entre 32
como peso molecular del oxígeno y tengo 0,94 moles. ¿Qué pasa con los moles de hidrógeno? Tenemos 30 gramos, el peso atómico del hidrógeno 2, por lo tanto tengo 15 moles. Puede que masas sean la misma cantidad, pero en moles son completamente diferentes debido al peso molecular. Y si yo no sé si es un gas monoatómico o diatómico, nos vamos a equivocar en pesos moleculares y mi cantidad de moles va a ser diferente. Por lo tanto, debemos recordar que los gases monoatómicos son todos los gases nobles. Los diatómicos normalmente están los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, y dentro de los nitrógenos los que manejamos nosotros, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, siempre son diatómicos. Y también puede haber gases de ácido sulfúrico, y no porque esté en estado gaseoso va a cambiar su fórmula, sigue siendo H2SO4. Entonces, ahí estarían clasificados los gases poliatómicos. ¿Está bien? Veamos. Cuando tengo una cierta cantidad del gas, hay variables que importan en su comportamiento. Una de ellas es el volumen. Si bien hemos hablado de los tipos de estado, lo que no hemos recordado es que los sólidos tienen volumen propio y forma propia. Los líquidos tienen volumen propio, pero no tienen forma. Adquieren la forma del recipiente que lo contiene. ¿Qué pasa con un gas? No tiene ni forma ni volumen propio. Entonces, ¿qué se dice? Que los gases ocupan todo el recipiente que lo contiene. Nunca va a ser como un líquido, decíamos 3/4 partes, la mitad de un volumen de un recipiente, pero cuando hablamos de gases no podemos decir eso, siempre ocupa el 100% del recipiente. ¿Qué debo recordar de volumen? Las formas geométricas. Sabemos que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, el espacio que ocupa un gas. En este caso, dentro de un recipiente, depende de la forma y el volumen del recipiente. Fíjense, las fórmulas de volumen de esfera, volumen de cilindro, tengo que saber porque se nos van a presentar en los ejercicios. Si hablamos de temperatura, que es otra variable importante al hablar de gases, hemos visto las escalas termométricas y sabemos que existen temperaturas en grados Fahrenheit, en Celsius y en Kelvin. La escala Fahrenheit y la escala Celsius sabemos que son escalas relativas y la escala Kelvin es la escala absoluta. ¿Qué es lo más importante de la escala Kelvin? Que no trabaja con valores negativos. Si yo les digo que tengo un gas a menos 10 grados centígrados y ustedes trabajan con menos 10, puede que les dé un volumen negativo de resultado matemáticamente, pero eso significaría que ese gas no existe. Y sabemos que es algo equivocado. Por lo tanto, cuando trabajemos con gases, sí o sí se debe trabajar en la escala Kelvin. Ya conocemos, ya sabemos los factores de conversión entre estas escalas que debemos usar cuando se nos presente. Cuando hablamos de presión, hablamos del concepto que conocemos, fuerza sobre área. ¿A qué fuerza nos referimos? Normalmente nos referimos al peso. Si nosotros hablamos de caminar en la nieve, con nuestros zapatos normales nos hundiríamos porque el peso de nuestro cuerpo está ejerciendo presión sobre el área de nuestros zapatos. Entonces voy hundiéndome al caminar. Pero si yo usara un esquí tiene 1.5 metros de largo más o menos. Entonces es más difícil hundirse porque el peso de nuestro cuerpo está distribuido en toda el área del esquí, por lo tanto ejerzo menos presión en la superficie de contacto. Lo mismo sucede con los zapatos especiales de arena. Si una persona caminara sobre arena, se va hundiendo. Pero si usa estos zapatos especiales, distribuye su peso en el área del zapato y es más fácil caminar por la superficie sin hundirse. Entonces, influye mucho el área de contacto de la fuerza que se ejerce sobre esta área, influye mucho en lo que es la presión. ¿Está bien? Cuando hablamos de presión,
Debemos saber que en el sistema internacional se mide la presión en pascales, pero debemos conocer los factores de conversión, a atmósferas, a milímetros de mercurio, a bares que en cualquier momento se nos van a presentar. Cuando hablamos de tipos de presión, hablamos de la presión atmosférica. Recuerden que la Tierra tiene una capa de aire que la rodea, que nosotros la conocemos como atmósfera. Esta atmósfera tiene un límite. Si este límite es la parte superior de mi imagen y las casitas de abajo para nosotros son las del nivel del mar y las de la montaña son las de La Paz, fíjense la cantidad de aire que hay sobre el nivel del mar y la cantidad de aire que hay sobre la ciudad de La Paz. Hay más aire en la ciudad a nivel del mar. Significa que si hay mayor masa, hay mayor peso. Si hay mayor peso, hay mayor presión. ¿Qué pasa en la ciudad de La Paz? Hay menos aire, por lo tanto hay menos masa. Si hay menos masa, hay menos peso. Si hay menos peso, hay menor presión. A nivel del mar se ha usado un barómetro para medir y se sabe que la temperatura es de que la presión es de 760 milímetros de mercurio. Si yo usara ese barómetro en la ciudad de La Paz, el resultado sería de 495 milímetros de mercurio. Veamos un barómetro. Es una columna invertida de mercurio. Torricelli hizo el experimento, dejó 1 metro de mercurio dentro de una columna y después de cierto tiempo el mercurio descendió, creándose un vacío, y de ahí esa altura de mercurio no se movió más. ¿Por qué no se movió? Porque se llegó a igualar la presión interna con la presión de afuera, con la presión externa. Entonces, de esa forma se pudo saber que la presión de afuera era igual a la de dentro y se encontró que era de 700 milímetros de mercurio. ¿Verdad? Si hablamos de presión, vamos a continuar en el siguiente video, presión manométrica y presión absoluta. Gracias.